Ah, chichay. Buenas tardes. Puta, vale. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos en el trabajo. Maestra, esperamos un minuto para que ingresen todo el grupo. Somos 5. Un minutito. Ya. Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, docente. Estamos muy complacidos de poder estar reunidos con usted, una persona altamente exitosa en su campo, que es la psicología y como psicoterapeuta. Les presento a mi grupo de trabajo, el cual va a realizar algunas preguntas para que pueda empezar la entrevista. Le doy el pase a mi compañero Vladimir. Sora, buenas tardes. Para comenzar, ¿no? Usted podría, ¿no? Comenzar como, por compartir algunos datos biográficos sobre usted. Se cayó esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Datos Buenas tardes. biográficos. Bueno, yo he nacido en Chimbote, soy natural de Chimbote, me he criado en varias localidades, ¿no? En Chimbote, en Trujillo, en Chepén, cambiándome muchas veces de domicilio. Me he criado solo con mi madre y al cuidado de mi abuela y algunos tíos. Tengo una familia bastante numerosa porque tengo 5 hermanas menores, ¿no? Después yo soy la mayor de los 8 hermanos que somos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Estudié ya bastante tarde la carrera, ya cuando tenía un hijo en La Vallejo. Estudié a la edad de 22 años, ingresé a la universidad y ahí empecé a estudiar.
Y bueno, pues mi preocupación era terminar para ayer, ¿no? Porque yo ya tenía un hijo cuando empecé a estudiar la universidad. Antes de eso me había dedicado a trabajar, pero siempre quise pues tener una carrera donde se pueda trabajar con personas. Siempre me ha ido muy bien conversando con la gente, hablando, ¿no? Todos querían como que sea abogada. Yo siempre quería ser médico. El hecho de estudiar ya teniendo un bebé me hizo pensar en una carrera un poco más breve, quizás más corta, pensando sobre todo en eso, ¿no? En trabajar pronto, porque bueno, la carrera de medicina con todo y la especialidad demora bastante, entonces una de las razones por la cual no la elegí, ¿no? Este, y bueno, en la actualidad ya pues tengo 46 años, tengo 3 hijos, ni bien salí de la universidad, disculpa, hasta que se cae estoy que lo cargo el celular, no sé qué ha pasado con mi máquina, que no puedo, le he actualizado algunas actualizaciones y no me quiere abrir el Zoom. Pero bueno, por este medio creo que está bien, ya lo sostendré para que no se caiga. Y nada, siempre me gustó el hecho de la idea de poder tener un consultorio, de poder atender personas, de trabajar a través de la palabra, del diálogo, porque siempre se me ha dado mucho eso, ¿no? Del diálogo, ¿no? Sin embargo, esta carrera es como por lo menos en la rama en la que yo estoy, es una carrera un tanto solitaria, ¿no? Porque pues los clientes que son personas no necesariamente son tus amigos, ¿no? O no necesariamente son gente con la que vas a socializar de parte tuya, ¿no? Eso, este, eso, bueno, ¿no? Básicamente es eso. Ok, gracias. A ver, mi siguiente compañero. Buenas tardes, doctora. Le quería hacer dos preguntitas, ¿no? ¿Qué logros académicos logró alcanzar? Logros académicos. Te cuento, cuando yo ingresé a la universidad, había dejado de estudiar por un tiempo, ¿no? A mí siempre me gustó la lectura y estudiar, pero em, era de las mayores de los hermanos y por lo tanto, como mi madre nos ha criado sola, ¿no? Siempre he sentido como responsabilidad por cuidar quizás de mis hermanos menores, ¿no? Entonces, em, no había posibilidades económicas para poder estudiar, ¿no? En el tiempo en que tú dejas el colegio y todo eso. Entonces yo me tuve que poner a trabajar. Y luego cuando ya tuve la posibilidad de estudiar, ¿no? Ingresé en una era donde, de mi época, a la época que yo empecé a estudiar, fue un boom, el boom de las computadoras y todo eso, ¿no? Que yo vengo de un colegio nacional. Y bueno, la gente era joven, 16, 17 años, 18 años en la universidad, yo ya tenía pues mis 22 años, ¿no? Entonces, y también la responsabilidad de que ya tenía un hijo. Entonces yo iba y estudiaba muy dedicadamente y teniendo en cuenta que estaba en desventaja de todos los chicos, ¿no? Que estaban frescos, que recién habían salido del colegio, que manejaban un montón de términos que yo no manejaba y sobre todo el tema del internet que estaba muy de moda. Entonces yo me esforcé mucho, ¿no? Para poder estudiar y no sentirme tan como fuera de lugar, ¿no? Como tan fuera de lugar o tan atrás. Y cuando pasé el primer ciclo, la sorpresa fue que había quedado en uno de los primeros puestos, pues, ¿no? Que quedé en el primer puesto de la facultad, ¿no? De la carrera. Me sorprendí bastante, bueno, y ese fue como algo que me motivó a seguir estudiando, ¿no? A esforzarme por mantener, pues, empezando la beca, ¿no? Que en ese tiempo era beca cero. Y, y bueno, ¿no? Yo me daba cuenta de que con un poquito de esfuerzo, pues sí podía quizás estar a la par de los demás chicos, ¿no? Y creo que la responsabilidad también de ser un poco mayor, ¿no? Em, Otra de las cosas de lo cual también me siento orgullosa es de que cuando decido estudiar la maestría, ¿no? Que la mayoría de mis compañeros se fueron al extranjero, pues a estudiar, porque
Pues acá en Perú no había muchas especialidades, por lo menos, o sea, fuera de una maestría quizás en docencia universitaria o en psicología clínica, que es más de lo mismo lo que íbamos a estudiar, no habían maestrías tipo especialización. Y bueno, yo siempre pensé en estudiar algo que sea para un consultorio, ¿no? Para poder atender bien a las personas. Entonces, se abrió acá en Perú una maestría que era semipresencial, o sea, una parte era online y otra parte era presencial y se daba en Lima, ¿no? Del Centro Peruano de Terapia Familiar y de Pareja. Se asoció con la Universidad Autónoma de Barcelona y tuve la oportunidad en esos tiempos de poder hacer la maestría, que era de 3 años. Y bueno, pues en esos tiempos estudiaba yo ahí con gente de la Católica, de la Cayetano, de la de Lima, ¿no? Y bueno, yo era la única de la Vallejo. Y yo siempre digo que era porque mi esposo me la podía pagar porque era una maestría muy cara, ¿no? Muy cara. Entonces, bueno, yo la única de la Vallejo, pero si hay algo de bueno que tiene la Vallejo es que nos hacía practicar desde ¿no? Yo practicaba desde el 6º ciclo, quizás, ¿no? Y eso te da como más seguridad a la hora de poder trabajar con un cliente, pues, ¿no? Y yo siempre recuerdo que en la maestría, cuando usábamos la cámara Gesell, que decían, ya bueno, ¿quién entra con el paciente? ¿No? ¿Quién hace de coterapeuta? Y todos, nadie quería, todos tenían mucho miedo, ¿no? Yo siempre levantaba mi mano, ¿no? Siempre levantaba mi mano. Y entonces, ya, la trujillana, que vaya, la trujillana. Y eso era bueno porque todos me conocían y como que todos veían la soltura, como yo trabajaba pues con los clientes y eso, ¿no? Y decían, oye, ¿y tú de qué universidad eres? Ah, yo soy de La Vallejo. ¿De La Vallejo? ¿Cuál? ¿Dónde? En ese tiempo todavía quizás no era tan conocida, incluso en Lima, ¿no? Porque en Lima estaba en Los Conos, pero no tenía, y bueno, pues La Vallejo es una universidad que no es de la gente, pues es de la gente trabajadora, de una clase social menor de la que todos los que estaban ahí, pues como decía, ahí estaba la crema innata de Lima y nadie se atrevía a coger un cliente, ¿no? Y decía, oye, qué buena esa universidad, ¿no? Decía. Y de eso también me siento orgullosa. Otra de las cosas de las que me siento orgullosa es de que por la misma ética y la misma responsabilidad que da el hecho de tratar a las personas desde que yo con los primeros puestos en la universidad, desde que me fui al internado y me di cuenta que no sabía nada porque me daba tanto miedo hacer mal a las personas que venían con la esperanza de que yo les ayude con los problemas, entonces yo empecé a coger todos los cursos que habían a mi alrededor para poder capacitarme. Entonces yo cuando termino la carrera, yo la termino, pero ya tenía varias especializaciones que había hecho terapia gestal, había hecho terapia breve, había hecho PNL, había hecho varios cursos, ¿no? De 1 año, de 2 años, paralelos a la formación de la carrera, ¿no? Yo los estudiaba de lunes a viernes, pero sábado y domingo estudiaba más porque hacía las especializaciones. Entonces, cuando yo me fui a hacer la maestría, también yo ya tenía especializaciones y mucha práctica porque en la universidad los mejores alumnos se quedaban trabajando en el consultorio de La Vallejo y es un consultorio de alta rotación. Es el consultorio más antiguo que tenemos en el norte del país, el más reconocido en el norte del país y también porque La Vallejo fue la pionera en el norte en tener la carrera de psicología. Bueno, el hecho es de que yo me siento orgullosa de haberme capacitado antes de coger un consultorio y cuando terminé la carrera, que la termino en diciembre y creo que en marzo ya estaba saliendo o sea, ya estaba colegiándome en marzo, porque yo hice la tesis, ni bien salí, ya la tenía hecha, solamente faltaba sustentarlo, los papeles del trámite y para ayer, decía, ¿no? Para ayer y ya estaba con socia para poder montar el consultorio, ¿no? Y entonces, bueno, de eso creo que también me siento muy orgullosa porque cuando tenía la visión de poder atender a las personas y cuando me iba a ver a mis maestros que yo consideraban los mejores psicólogos, me daba cuenta que los consultorios eran pues
muy, o sea, no había eso como hacen en otras carreras, ¿no? De tener como un consultorio bonito, no de que sea algo agradable, pues yo veía a los odontólogos semejantes consultorios, los médicos ni qué hablar, ¿no? Pero los psicólogos, qué pena, ¿no? Ahí en el centro de Trujillo estaban unos consultorios más viejos, más feos, no se preocupaban mucho por eso. Y también por el tema de la especialidad, ¿no? Porque ya la psicología ya tenía, o sea, bastante de especificidad, ¿no? O sea, es que un psicólogo no es lo mismo que un terapeuta para nada, ¿no? Y tampoco es lo mismo que un terapeuta en cierta especialidad, porque hay especialidades y modelos y todo para estudiar que te mareas, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a poner un consultorio donde no voy a estafar a la gente, donde voy a tener lo que busquen para solucionar y si no lo derivo. Y luego asociándome con alguien más, dijimos, y si montamos un centro donde haya pues específico, ¿no? Que si para niños hay que trabajar para esto, que si para parejas, que si para familias, ¿no? Alguien que realmente maneje. Y entonces así surgió la idea de Bienestar, que es el centro que yo fundé, no, ni bien terminada la carrera, al año nada más ya estaba fundando Bienestar. Nos preocupamos por dar un servicio de calidad y también por cuidar detalles como por ejemplo la ambientación, que sea un ambiente bonito, agradable, que, ¿no? Cuidar todos los detalles para que venda bien. Incluso hicimos un estudio de mercado, que tenía que ver con cómo son los demás consultorios, qué es lo que necesita la gente, cómo está la competencia y ese tipo de cosas. Pues contratamos a una especialista en el tema de lo que es publicidad, marketing y todo eso para hacer la empresa. Y ahí fue donde sabíamos, pues, ¿no? Que el consultorio de Lavallejo era el que era más reconocido en la población, ¿no? O sea, que en Trujillo todo el mundo antes, consultorio de Lavallejo tenía 8 internos, 2 o 3 psicólogos que atendían prácticamente desde las 8 del día hasta las 8 de la noche, ¿no? Sesiones de 30 minutos. Y ahí, pues, tú atendías un interno de psicología, si ibas por 5 horas, por lo menos te atendías tus 8 pacientes. Entonces había la necesidad de que los internos se capaciten, pues, ¿no? Y eso es lo que hacíamos y de eso salió pues Bienestar que yo fundé y de eso también me siento orgullosa porque era un servicio diferente, ¿no? Tenía algunos planes que, bueno, que ya al final también hay otros tipos de intereses que a veces nos desvían del camino, pero la atención desde que empecé a respirar psicoterapia hasta el día de hoy, no hay día que no atienda y eso también pues me hace sentir orgullosa porque de alguna manera contribuyo con la sociedad, ¿no? O sea, si bien es cierto, el cliente viene y paga su consulta, pero también hay una forma de retribuir, ¿no? Que es siempre capacitándote, o quizás también con algunos grupos de sensibilidad que donde tú sabes que puedes aportar, no sé, o sea, que puedes hacer algo por ellos, quizás adonoren también, ¿no? Y que requieren. Siempre es bueno retribuir a la sociedad lo que con tanto cariño, pues, ¿no? Te reconocen, te escogen, te derivan los clientes, ¿no? Sí, Doctora, bueno, ay, ¿y cuál es, usted, yo creo, ¿no? ¿Cuál fue el momento en el que comenzó a destacar por sus logros y ser reconocido ya en su campo? Conforme usted me está comentando que logró fundar varias cositas, ¿usted cuál cree que fue el momento que usted pudo destacar por sus logros y ser reconocida ya en su ámbito laboral, en el campo que usted está generando, ¿no? mm, bueno, sí, difícil, difícil la pregunta, ¿no? La carrera de psicología antes siempre fue una carrera bastante modesta, ¿no? O sea, no podías pretender, pues, o sea, que el logro económico te llegue rápido, pero el reconocimiento Claro, quizás, eso. eh, quizás sí, ¿no? Porque por ejemplo, recuerdo mucho que me empezaban a invitar a los congresos, ¿no? Como ponente, porque la terapia que yo practico es una terapia novedosa, no es una terapia muy común,
¿no? Es una terapia posmoderna, también porque el Centro Bienestar fue, si no el primero que se fundó como centro en Trujillo. Ahora hay muchos centros, ¿no? Pero él fue el primero que se fundó como centro especializado, así, ¿no? Después luego solamente habían consultorios y el único consultorio con bastantes personas era el consultorio de Lavallejo, pero que no era un consultorio privado, ¿no? Entonces a mí me invitan por ser una de las primeras psicólogas que hace un negocio de lo que es la carrera, ¿no? Me invitan por ser una psicóloga que tiene un centro y un centro que es el pionero aquí en Trujillo. Eso me pareció algo muy lindo porque, porque sí, ¿no? Porque dices tú, claro, a mí se me ocurrió hacer un centro especializado y hacerlo bonito, ¿no? O sea, viendo y eso me pareció lindo. Y luego, pues, todas las invitaciones que a veces tengo y que no puedo quizás a veces cumplir con todas invitaciones a los congresos. Recién, por ejemplo, ahora me invita al congreso, que va a haber un congreso internacional representando a Perú, en la UPAO, ¿no? Por ejemplo, esa es una forma en que siento como que se me reconoce, ¿no? Que, Atribuye su ujú, esfuerzo, que atribuye sí, su esfuerzo, su reconocimiento. Ya, bueno, como le digo, muchas gracias y le doy pase a mi otro compañero para que también puedan aportar sus ideas y sus preguntas. Gracias. ok. Sí, sí, compañero. Agradecemos tu pregunta y quisiera preguntarle a la maestra Charo, ¿cómo el logro que ella menciona contribuye a la sociedad, según su criterio? ¿Cómo el logro que yo menciono contribuye a la sociedad? Sí. ¿Cómo el logro que yo menciono contribuye a la sociedad o cómo creo que Nos contribuye? menciona uno de sus logros, que es la innovación en cuanto a las terapias postmodernas, ¿no? ¿Cómo Mm. cree usted que ese logro, porque ese logro es reconocido y le invitan por ello, cree que contribuye a la sociedad actual? Bueno, yo creo que es algo muy valioso eso de poder infundir, no solamente por el hecho de que me inviten a tener algunas ponencias por esta práctica terapéutica novedosa, ¿no? Sino por el hecho también o la iniciativa de poder formar a otras personas o en los cursos en los cuales yo imparto dentro de la universidad, dejar por lo menos una semillita de lo que son las terapias postmodernas. Pienso que contribuye mucho porque, mira, hasta la fecha, yo podría decir que en la mayoría de las universidades, bueno, lo he visto cuando he tenido colegas, y también lo he visto, por ejemplo, lo veo ahora, que quizás esté ahí la enamorada de mi hijo también, que estudia en la Católica y recién, ¿no? Todas las terapias que pueden enseñar, si bien es cierto, están en el sílabo, pero son terapias pues que ya son o sea, que son antiguas, ¿no? De los 90, por así decirlo, ¿no? Y hay mucha innovación. Entonces yo creo que el psicólogo, si bien es cierto, tiene que aprender de su historia y todos los modelos, pero tiene que actualizarse y hay nueva tecnología. La tecnología que yo imparto es una tecnología que disminuye el dolor en las personas, que les da más esperanza y lo mejor de todo es que es algo breve, que no tiene que ser tan largo, que no tiene que ser tan grande. Me conviene a mí, nos conviene a los psicólogos y le conviene a la sociedad porque el psicólogo, como son terapias breves, pues no va a cobrar muy poquito, ¿no? Quizás va a cobrar una sesión lo que debe de ser para vivir pues con dignidad, ¿no? De su trabajo, ¿verdad? Y quizás va a tener menos sesiones, pero con un precio adecuado, ¿no? Este, que lo contrario sería tener un montón de sesiones y cobrar muy poquito, ¿no? Quizás, ¿no? Porque, bueno, pues, o sea, un cliente, ¿no? Promedio no podría estar eternamente en una terapia, ¿no? ¿Te imaginas ir, no sé, pues al psicólogo una vez a la semana por 3 meses, un año? ¿Quién podría pagar, no? Si la consulta podría ser, no sé, si de 100 soles, 80 soles. Por lo menos acá en Trujillo, si bien es cierto, la gente paga cuando hay mucho dolor y cuando el problema es bastante fuerte, pero con estas terapias hay una economía de recursos, ¿no? O sea, le conviene al terapeuta tener una sesión que pueda tener un costo que el cliente pueda pagar, pero que a la vez no sea tan largo, ¿no?
y quizás no malbaratar también su trabajo y que no pueda vivir con dignidad cuando los académicos, pues la labor que hacen tras una sesión no es la única, sino es que detrás de eso hay toda una cuestión ética de seguir preparándote, ¿no? Yo por lo menos tengo la idea de que no puedo irme a la cama sin dormir, sin poder leer aunque sea un capítulo de algún libro novedoso que tenga que ver con innovar mi trabajo o llevar algún curso por lo menos al año y de seguir invirtiendo porque lo que yo voy conociendo probablemente se va quedando obsoleto y van saliendo novedades y van saliendo muchas cosas que mejoran estratégicamente, ¿no? Epistemológicamente en nuestro trabajo. Entonces, pienso que contribuye a la salud de la sociedad, a que haya menos dolor en menos tiempo, e incluso creo que contribuye a la economía tanto del psicólogo que va a trabajar como del paciente que va con su dolor y que no puede costear una terapia demasiado larga, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, pienso que es un tema ético, de responsabilidad social, este, y que trabaja pues a favor de la ética, del humanismo que debemos tener nosotros a la hora de tener un cliente, porque estamos preparados y porque también con estas nuevas tecnologías ya no se hace necesario de que las terapias sean pues como antes, ¿no? Uno se iba, no sé, pues 1 año, 3 años a terapia, ¿no? Y que no todos podían hacerlo, ¿no? O sea, no todos pueden hacerlo. Entonces, el que no puede pagar y el que cree que tiene que ir al psicólogo y estar tanto tiempo, o probablemente también el que cree que tiene que ir al psicólogo y va a salir peor porque va con un problema, porque no puede dormir, pero luego cuando sale se da cuenta que tuvo un trauma y que la culpable es su madre y etcétera, ya no sale con un problema, sino con 2 o con 3, ¿no? Entonces es como poco ético. Por eso digo, la psicología nos ayuda a entender, a diagnosticar, a clasificar, y es muy bueno aprender todo eso, pero la terapia, la técnica, el método para quitarle el dolor a la gente, para poderla hacer funcional, para que la persona llegue a su meta, a ser feliz, a ese, a ese destino preferido, no es algo tan que se necesita de una preparación, que es la que yo tengo, que es la que yo imparto muchas veces en las aulas, ¿no? Y que es la que también brindo a mis clientes para que puedan terminar ese dolor en corto tiempo y que pues no les salga tan caro tampoco, ¿no? Sí, maestra. Yo conozco de cerca lo que usted hace en cuanto a la homogeneidad de los pagos, ¿no? Porque usted es una docente que en cierto, el conocimiento que usted imparte no es real al monto que se pueda pagar. En este caso está contribuyendo a la sociedad ya, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, ¿cómo ha promovido la diversidad, la inclusión, la igualdad en su campo de trabajo? ¿Cómo he promovido yo la igualdad en mi campo de trabajo, la equidad, la igualdad Inclusión. ah, La la inclusión? inclusión. Sí, bueno, yo considero que las personas todas tenemos recursos, empezando, ¿no? Yo cuando miro a una persona, yo creo que todas tienen recursos, todas, si no, no podríamos hacer de ayuda, ¿no? Para poder nosotros trabajar con ellos. Mira tú, esta terapia que yo imparto, por ejemplo, es una terapia que no está hecho para grandes eruditos ni para personas con poderes sobrenaturales, ¿no? Porque es una terapia que está muy, ¿cómo se puede decir? Hay tantos estudios con respecto a esta terapia que está ya como programadita, ¿no? Como desglosadita, como fácil, ¿no? Como para que todas las personas que quieran aprenderla la puedan aprender. No necesita ser Milton Erickson, no necesita ser Sigmund Freud, ¿no? No necesitas hacer grandes cartas terapéuticas como las hará, pues, ¿no? Juan Luis Linares, Ramón, que son catedráticos, pues, ¿no? Que quizás toda la vida la han pasado leyendo. Son cosas bastante simples que ya han sido estudiadas
y que creo que cualquier terapeuta las podría hacer y yo pienso que aquí calzan todas las personas. Otra de las cosas es de que esta terapia se puede impartir a todas las personas. No necesitas, por ejemplo, que ser de cierta condición, ¿no? Incluso creo yo que hasta para alcanzarla, hasta para pagarla, ¿no? Yo creo que la ética existe en todas las personas. Si bien es cierto, a mí mis estudios me han costado y he tenido quien me las coste, casi siempre eso lo cuento en las salas de clases, ¿no? Pero a veces hay gente que realmente no puede pagar y me parece injusto por ejemplo, a ellos no se les atienda, ¿no? Ejemplo, en ese caso, cuando me pasan cosas así, trato de encontrar, como dice, echa la ley, echa la trampa, trato de encontrar una forma de que estas personas también puedan participar de esto cuando alguien lo necesita, ¿no? Entonces, a veces hay centros donde uno, por ejemplo, puede impartir y uno puede delegar, ¿no? Como cuando trabajaba en el consultorio, yo llegaba fresquita de otros lados con todo el conocimiento de enseñarle a todos los internitos lo que yo había aprendido, porque uno aprende más cuando enseña. Entonces yo llegaba y ¿para qué? Para que el servicio sea bueno, ¿no? Para que la terapia no haga mal, porque hay terapia que hace mal, no porque quieran hacer mal, ¿no? Porque uno hace lo que mejor puede con el conocimiento que tiene, pero cuando surgen nuevas tecnologías y te das cuenta que esto que estaba haciendo está mal, entonces, pues ahí lamentablemente se hace mal sin querer queriendo, como dijera el chavo, ¿no? Entonces, la inclusión viene desde que uno piensa que el hombre o que las personas todas merecen o tienen el derecho o también tienen la posibilidad de poder aprender, ¿no? Entonces tú sabes que, por ejemplo, mi intención con algún grupo que voy formando es que la gente conozca. Ya luego por ahí se puede hacer sus estudios internacionales, pues, ¿no? Y salir un poco, ¿no? Pero por lo menos el acceso a la educación, creo que de los profesores, a mí siempre me han gustado los profesores que comparten, ¿sabes? Los que prestan libros, por lo menos los online, porque los físicos nunca los devuelven, los que hablan de las cosas nuevas que saben. Y entonces, yo creo que desde mi lado, desde mi trabajo, la inclusión, la igualdad, la homogeneidad, la practico en que voy adecuando a las necesidades, a lo que la persona puede hacer, pero no quedarme con eso de manera egoísta, no, sino compartirlo, ¿no? Y también creo que la terapia que yo practico está hecha para cualquier tipo de problemas. Todas se incluyen ahí, todas. Claro, teniendo en cuenta las diferencias clínicas y también individuales, ¿no? Porque una terapia con una persona es personalizada, se adecua a la visión del cliente, a la forma, al panorama, y para todo eso, lenguajeando y aprendiendo todo esto, toda esta maravilla de las reglas comunicativas, ¿no? Y de los nuevos paradigmas, pues podemos adecuarnos al lenguaje del cliente y podemos hacer cambios. Y entonces de esa manera también no tenemos este paciente que es resistente y que no entra y que con él no, sino es una terapia para todos. Y la educación también creo que debe ser para todos, ¿no? Y las oportunidades y que yo siempre digo, ¿no? Ustedes tienen que saber que hay más peces en el agua, no solamente esto que está acá, hay más cosas, ¿no? Y creo que esa es mi forma de contribuir, ¿no? Y escuchándola, podemos darnos cuenta que practica el valor de la ética. ¿Qué otros valores cree que practica? ¿Qué otros valores la definen, aparte de la ética? Siempre he pensado que la perseverancia, ¿no? O sea, yo cuando pienso, y eso es algo que le digo a mis alumnos de SUBE, que es donde gratamente me gusta trabajar bastante, me identifico con ellos. Yo empecé a estudiar grande, yo no he estudiado ni bien salí del colegio, ¿no? Y sé lo duro que es hacer eso. Entonces, yo digo, cuando tú tienes una meta y si es muy grande, nunca digas que no vas a llegar, solo divídela en módicas cuotas mensuales, ¿no? Hazla pedacitos y vas paso a paso. Y esa es una de las filosofías de la terapia breve que yo practico, ¿no? De la terapia centrada en soluciones. Entonces yo creo que una de mis cualidades es la perseverancia. Yo siempre digo, voy a hacer esto y lo hago.
Quizás no lo haga ahora, pero de que lo hago y lento, pero seguro. Creo que eso es otro de mis valores. Otro valor también creo que es no sé, la energía, la vibra, el humor, buen humor, creo que siempre he sido como graciosa. Trato, ¿no? Aunque algunos me tienen miedo, no sé por qué, porque también soy estricta, pero bueno, de alguna manera, no rígida, creo, pero, o imponente puede ser, mi tono de voz no es suavecito ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que también el humor, ¿no? El buen humor, también creo que es uno de mis valores, ¿no? Ujú, sí, Y en el ámbito de haber logrado sus objetivos, ¿qué valores cree que ha practicado? obvio que la perseverancia y la ética, ¿no? Creo que eso es más, ¿no? Porque si tanto por alumna como por profesional siempre se me ha reconocido por eso, ¿no? Claro, si le mandan a Charo lo va a hacer bien hechecito, ¿no? Siempre. Y mis colegas, mis compañeros de estudio, ¿no? Mándenle a Charo y Charo lo va a averiguar todo y te lo va a traer todo bien organizadito y todo, ¿no? O sea, creo que es. Y entonces, y la perseverancia, sí, pues, ¿no? Porque lo voy a hacer, quizás yo te digo, no, me voy a demorar tanto tiempo, ¿no? A no ser que sea mi profesor que lo quiere en una semana y pues si lo quiere en una semana lo voy a hacer en una semana, ¿no? Pero creo que eso me ha destacado bastante en todas las personas que me conocen, mis colegas, mis profesores, ¿no? Este, esos valores. Ok, le doy el pase a mi compañero y Valdivieso. Buenas tardes, Compañero Iván. doctora Charo. Buenas tardes. No, para culminar esto, vamos a que me responda un par de preguntas. Dentro de la vida universitaria, ¿qué metas usted se propuso? Específicas. Bueno, yo la meta que me puse fue aprender bien aprendidita la lección, siempre decía, bien aprendido, ¿no? No tanto la nota, ¿no? Sino más bien aprendido. Entonces, esa meta me lo puse desde el inicio, ¿no? No, sacarle, pues, como dice el peruano, ¿no? Sacarle el jugo hasta el último, pues, ¿no? O sea, los profesores corretearlos, preguntarles, pedir más información y realmente leer. Es más, yo me iba, pedía información, leía y venía y les discutía, pues, ¿no? O sea, les preguntaba, ¿no? Entonces yo la meta que me puse es esta carrera la voy a hacer bien porque tengo que ser muy buena en lo que hago, porque yo necesito terminar la carrera y ponerme a trabajar. Entonces hacer las cosas bien desde el inicio fue una de las metas que yo tuve. Y otra pregunta es, ¿cree usted que la estrategia que ha utilizado para obtener su meta, hubiera existido otra mejor estrategia? Ejemplo, en Ciudad Universitaria se ha tenido ciertos percances, como usted lo ha dicho, empezado a los 22 años, como la mayoría de nosotros, pero cuando ya lleva una vida profesional, vamos sacando conclusiones que no siempre son las que pensamos en la universidad, ¿no? ¿Cree usted que hubiera habido una mejor estrategia o se queda con esta estrategia? ¿Nos recomendaría esa estrategia? Mm, bueno, yo estudié ya grande, pero fue por motivos, no porque yo no haya querido, ¿no? Que es diferente, que a veces uno, no sé, pues, ¿no? Está como perdido, a veces en la juventud y no sabe, no concreta qué es lo que tiene. Yo creo que en el caso mío fue un tema de recursos, ¿no? Entonces los recursos no habían, por más que uno los hubiera querido. Ahora, con respecto a la estrategia de poder estudiar, bueno, estrategias académicas, bueno, mi meta era pues aprender y bien aprendido, y mi estrategia era no dejar nada, o sea, hacer todo lo que pueda el mismo día que tengo, ¿no? Entonces a mí me dejaban una tarea
Y yo volaba a la biblioteca a sacarme la copia de todos los libros que me habían dicho, donde podía encontrar y empezar a leer desde el primer día. Entonces la tarea era para el día, supongamos a la otra semana, yo ya la tenía pues en 2 o 3 días y podía disfrutar el fin de semana con mi hijo porque yo ya tenía un hijo, podía tener espacios donde compartir en familia y no estar agobiada por el estudio, ¿no? Esa estrategia obvio que me ha servido porque en el primer ciclo, sin habérmelo propuesto, terminé siendo el primer puesto en la carrera, ¿no? Entonces, aventarme siempre a practicar, así no sepa, preguntar, sentarme adelante, siempre estar dispuesta a que si sacan a alguien a la pizarra, como dice, que me saquen a mí, ¿no? Siempre estar así, también eso me ha servido porque me hacía esforzarme más, me sentía presionada, yo sabía que los profesores siempre me iban a preguntar a mí porque yo siempre levantaba la mano o porque ellos siempre pensaban que yo podía decir algo bueno, porque era participativa, ¿no? Entonces ahí hay una obligación, ¿no? Que tienes que estudiar porque te han dejado esa copia y si tú no sabes, hay que vergüenza y entonces eso hacía que tú te esfuerces más, ¿no? Y yo pienso que sí, ahora que yo crea que haya podido ver alguna otra mejor meta con respecto a cómo puede ser, pero creo que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía. Realmente nunca me he puesto a pensar si lo pude haber hecho mejor. Muchas gracias, eso sería casi todo. Una última recomendación sería que la mayoría de acá, los integrantes de este grupo somos del programa SUBE también. ¿Alguna recomendación que nos daría personalmente, así teniendo toda su experiencia? Recomendación académica para el programa SUBE, que son personas que trabajan, que algunos tienen sus familias, ¿no? Y que probablemente a veces tienen pues mucho más que hacer que los chicos que son egresados y que todavía están en casa protegidos por los padres, pues que a veces las metas son grandes, a veces son muy duras, pero que nunca las abandonen, que por lo menos quizás no puedan correr, pero sí podrían gatear, ¿no? Y que nunca se detengan nada más, ¿no? Porque en la vida no siempre uno tiene todo lo que quiere, los recursos, pero sí los puede lograr. Y la perseverancia se trata de que no te detengas, ¿no? No corras, pero aunque sea gatea. Arrástrate, pero no te detengas, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que eso pueden hacer. Si no pueden con todo, pues divídanlo en algunas partes, pero no se detengan, nada más. Terminen su carrera, ya la empezaron, ¿no? Y con bastante esfuerzo. Entonces, ustedes van a saber lo rico que se siente cuando uno culmina una carrera, y más siendo adulto todavía, ¿no? Lo puede disfrutar mucho más, tiene más conciencia del esfuerzo y de todo eso. Eso les recomendaría. Muchas gracias, sería todo. Ok. Eh, muchas gracias, doctora Charo Gamarra. Estamos muy agradecidos por su voluntad de poder responder nuestras preguntas, por sus palabras de aliento. No sabe cuánto ha hecho en nosotros y vamos a recordar por siempre este instante en el cual usted nos ha compartido su experiencia, ¿no? Y estamos muy agradecidos con usted. Ok, muchas gracias también por la deferencia, ¿no? Por haberme tomado en cuenta. Ya nos estamos viendo en los salones de clase, seguro. Y muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.